infancia y preinfancia, ¿ya? Pueden, pueden ver la pantalla compartida, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Lisa, no olvida también grabar la clase. Ya, Recording in progress. muy bien. Les había dicho que vamos a hablar sobre este tema hoy y vamos a empezar diciendo que los factores que influencian el neurodesarrollo durante la primera infancia. En la primera infancia es el periodo que abarca desde que uno es niño hasta que cumple los 6 años. En algunos autores o algunos autores dicen que este periodo va a estar comprendido hasta los 8 años. Cuando hablamos de los primeros 1000 días, nos vamos a referir a los 200 días, 270 días que comprende el embarazo, los 365 días que vendría a ser el primer año y los 365 días que vendría a ser el segundo año. Los primeros 1000 días de la vida de un niño, desde su concepción hasta que cumple el segundo año, van a ser cruciales en su neurodesarrollo y también en la salud del futuro adulto. Esto es lo que informa la UNICEF. La genética y el ambiente son los factores principales que impactan el desarrollo cognitivo. La etapa preconcepcional. En los últimos años se está reforzando la idea de que además de actuar en el periodo prenatal, parto y postnatal, los cuidados deben empezar en la etapa preconcepcional, antes que ocurra el embarazo. Se debe promover la salud preconcepcional como estrategia para prevenir efectos adversos en un futuro embarazo. Entre las mujeres de edad fértil es frecuente la anemia por deficiencia de hierro y la ingestión de ácido fólico. En esta población no resulta suficiente para llegar a los niveles deseados, ¿no es cierto? Entonces, no refiere a que para un correcto embarazo, las mujeres que ya están en edad fértil, ellas deberían ir preparando ya su cuerpo con la ingesta de diferentes nutrientes para no tener complicaciones dentro de sus embarazos, digamos. Ya debería ser planificado mucho antes.
Otro factor importante es que la mujer quiera tener o quiera estar embarazada, ¿no es cierto? Porque esto puede traerle problemas psicológicos, depresión y otras cosas más. La etapa preconcepcional consiste en planear tener un embarazo. Cuando hablamos de preconcepcional, estamos hablando de planear tener un embarazo. Es fundamental que el embarazo sea deseado, por lo cual debe de planificarse. Un embarazo no deseado va a llevar a problemas psicológicos en la embarazada desde el inicio, ¿no es cierto? Era lo que les decía, que una mujer necesita haber deseado ese embarazo o haberlo planificado. En el desarrollo de los primeros 1000 días de vida, el estado nutricional de la madre antes de la concepción y durante el embarazo tienen un papel fundamental en el desarrollo del feto, por lo que la promoción de prácticas alimentarias en mujeres en edad fértil es indispensable. Entonces, como aquí dice, va a ser indispensable el tipo de nutrición que la madre pueda realizar. No se olviden que a partir de esta etapa hay una conexión directa a través del cordón umbilical que va a permitir que el feto pueda nutrirse. Entonces, si la madre no tiene los nutrientes necesarios para poder transmitirle al feto, finalmente va a dar una serie de problemas a la hora del parto, ¿no? A la hora del alumbramiento. El neurodesarrollo de la vida. Sí, Sí, licenciado. Ok. El cerebro inicia su crecimiento en la tercera semana de gestación. ¿Ya? Anoten esto porque es pregunta examen. La neurogénesis es la formación de las neuronas. Esta va a alcanzar su pico más alto a las 14 semanas y a las 25 semanas. Prácticamente ha completado todo el proceso de neurogénesis. El desarrollo del cerebro depende de los genes del individuo, o sea, de la genética que tenga, y los de interacción con el medio ambiente. El desarrollo cerebral va a depender de distintos factores. Entre ellos vamos a encontrar un tiempo de gestación adecuado, una disponibilidad de oxígeno y de neuronutrientes necesarios en el útero. Para que el desarrollo del cerebro, para que el desarrollo cerebral se forme correctamente, para que no tenga ningún tipo de alteraciones, van a necesitar lo principal, obviamente los nutrientes, pero lo principal va a ser el tiempo de gestación adecuada, ¿no es cierto? Si no cumple, por decirle, si el feto se adelanta o es prematuro, entonces, o si hablamos de que
un feto está ya o sea, da a luz a los 7 meses, entonces va a ser un feto prematuro, donde en algunos casos tiene algunas deficiencias, ¿no? Porque todavía no se ha completado totalmente el proceso de gestación, ¿no? Entonces, para que ellas tengan, para que estos tengan un desarrollo normal y correcto, va a ser importante el tiempo de gestación adecuado, ¿ya? Después también podemos ver los factores que afectan el neurodesarrollo en la vida ultrauterina. Aquí nos habla de de todas las cosas que la madre puede hacer para dañar el feto, ¿no? Para tener un embarazo deficiente. Y entre eso vamos a encontrar que va a estar la exposición a tóxicos como algunos medicamentos, el alcohol, el tabaco, a la desnutrición materna. Por ende, si la madre tiene desnutrición o algún tipo de anemia, va a dar también diferentes consecuencias dentro de la vida intrauterina. Infecciones prenatales, infecciones, puede ser cualquier tipo de infecciones, también infecciones sexuales, de transmisión sexual, eh, alteraciones metabólicas, eh, por ejemplo, diabetes, edad materna, edad materna y paterna, enfermedades de los padres, que si no se olviden que cada padre conlleva la mitad de la información genética, ¿no? O sea que 23 pares genéticos pasan a través de cada uno de ellos. Entonces, si en el papá hubo algún, algún síndrome, alguna enfermedad genética, pues se la va a transmitir, ¿no es cierto? El estrés materno también influye mucho en el embarazo. Es necesario que la mamá se encuentre en, se encuentre en estado, recuerdan que habíamos hablado del estado parasimpático, para tener un correcto funcionamiento en el desarrollo de la vida intrauterina. Eh, eh, También la madre no puede estar expuesta a radiaciones o enfermedades genéticas, ¿no? Por eso es que las embarazadas no pueden hacer radiaciones, radiografías, no pueden exponerse a este tipo de radiación. Bueno, también vamos a seguir viendo los factores que afectan el neurodesarrollo en la vida ultrauterina. Habíamos dicho que el estrés durante el embarazo va a crear un ambiente intrauterino desfavorable para el desarrollo fetal, programando efectos a largo plazo adversos para el cerebro del recién nacido. No se olviden, ¿no?, de la hormona liberada del cortisol, de lo que habíamos hablado el día sábado. Los cambios
neuroendocrinos del estrés producen alteraciones permanentes en el cerebro del recién nacido, debido, entre otros aspectos, al aumento crónico del cortisol, hormona del estrés. Recuerdan que esto habíamos hablado el día viernes, ¿no es cierto? Y que esta hormona era muy dañina para la salud de la madre y también a la misma vez para el feto, ¿no? Recuerden que en este proceso de gestación va a haber una comunicación directa entre madre e hijo, entonces todo lo que pasa en el medio externo, que va a ser la madre, va a llegar hacia el medio interno, que es el feto. Los factores que afectan el neurodesarrollo en la vida intrauterina. Ya habíamos hablado del estrés, ahora vamos a hablar de la desnutrición materna. La desnutrición materna constituye una causa de bajo peso al nacer y en uno de los principales factores no genéticos capaces de ocasionar daño en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, la desnutrición materna, la poca ingesta de nutrientes de la madre en la parte externa, va a desencadenar, que el feto o que el niño nazca con bajo peso al nacer, ¿no es cierto? Y que estos principales factores no son genéticos, digamos, sino que es falta de la eh, falta de la falta de nutrientes en la vida o en el embarazo. Y esta falta de nutrientes va a ocasionar daño directo, no genético, en el desarrollo del sistema nervioso central. Seguimos viendo factores que afectan el neurodesarrollo en la vida intrauterina. La anemia en el embarazo. Puede provocar daños irreversibles por el hipocampo fetal, área del cerebro es importante en el aprendizaje y en la memoria. Entonces, aquí cuando vemos sobre la anemia, vamos a ver que va a influir directamente en el tema del aprendizaje, ¿no es cierto? El tema de la memoria, cuando hablamos de anemia en la madre en el embarazo. Durante el embarazo, la mujer tiene más cantidad de sangre. Esto hace que las concentraciones de glóbulos rojos en su cuerpo se diluyan, ¿no? Entonces, por eso que es bien común que en las mujeres embarazadas haya demasiados cuadros de anemia, ¿no es cierto? Hoy por hoy los doctores, cuando una mujer acude a sus controles, entonces le dan hierro, les recetan ácido fólico. Entonces una serie de nutrientes que van a hacer que el desarrollo del feto sea el correcto, ¿no? Y que por lo menos dentro de los defectos no genéticos pueda tener una salud correcta, ¿no es cierto? Porque también es bueno recordar
que por más que la madre cumpla al pie de la letra, todas las recomendaciones de nutrientes, todas las recomendaciones de anemia, salud, y si dentro del padre o dentro de la familia hay caracteres hereditarios de algún tipo de malformación genética o de enfermedades metabólicas, van a ser transmitidas, pues no tienen un alto índice de poder ser transmitidas, digamos. Y dentro de la anemia les decía que es muy frecuente en las mujeres debido a que la mujer en este tiempo tiene más cantidad de sangre, ¿no es cierto? Pues necesita hacer una circulación mayor hacia el feto. Esto va a hacer que la concentración de glóbulos rojos en su cuerpo se diluya, ¿ya? Esto va a producir una anemia en el embarazo. Y de cierta manera, por eso le decía, es muy común ya cuando se encuentra de manera muy, muy baja el recuento, entonces ahí ya se lo considera anormal. Siguiendo viendo todo lo que afecta el neurodesarrollo de la vida intrauterina, vamos a ver el pase de nutrientes deficientes. Pase de nutrientes deficientes. Este, este pase de nutrientes ustedes saben que se va a realizar a través de la placenta y el cordón umbilical, ¿no es cierto? La deficiencia de micronutrientes como el zinc, el hierro, el yodo y ácido fólico y vitamina A durante el embarazo son causas conocidas de bajo peso al nacer y de trastornos cognitivos posteriores, ¿no es cierto? Principal causa va a ser la desnutrición o bajo peso en el recién nacido. Entonces hoy, como les explicaba hoy, cuando las mujeres ya están en un proceso de gestación, hay diferentes seguros dentro de las funciones políticas de cada país, donde les brindan de manera gratuita toda la atención, donde les brindan todo la información y los tipos de nutrientes que cada mujer embarazada tiene que tener. Muy bien. La deficiencia del ácido fólico. Esto ha ganado mucha fuerza en los últimos tiempos. La deficiencia del ácido fólico. Entonces, vamos a ver que los efectos del tubo neural se producen en el primer mes de embarazo. A veces, antes que la mujer sepa que está embarazada, la ingesta de ácido fólico de 400 microgramos al día es importante, principalmente en la etapa de preconcepcional inicial del embarazo, para prevenirlo, ya que en las primeras 3 semanas de vida
intrauterina se inicia la formación del tubo neural y del cerebro, y el cerebro empieza a desarrollarse. Entonces habíamos dicho que hasta la semana 25 ya íbamos a tener formada la neurogénesis, ¿no es cierto? Y aquí ya nos está hablando que hasta la tercera semana ya debería la madre haber tomado esas medidas para al final son suficientes. El resultado puede ser un número insuficiente de glóbulos rojos sanos, o sea, prácticamente le vamos a llamar anemia por deficiencia de vitamina. Entonces, cuando nos referimos a ácido fólico y que le decía que hoy por hoy ha tomado mucha importancia a nivel de la medicina y a nivel de lo que es el embarazo, es el ácido fólico, ¿no? Que netamente va a ser vitamina B, digamos. O sea, no es directamente vitamina B, es un ácido que es un tipo de vitamina B, ¿ya? Que ayuda para evitar las anemias en la madre. Muy bien. Otros factores que afectan también el neurodesarrollo en la vida intrauterina va a ser la placenta intercambia con el feto nutrientes, factores de crecimiento y otras sustancias que regulan el crecimiento fetal. Los ácidos grasos como el omega 3 y 6 tienen un papel. Igual, pues. Hola. Hola, no sé quién está llorando ahí. Hola, hola. No era llorando, propiamente. Ya pues. No estaba llorando, era la caldera. Ya. Ya, entonces decíamos que los factores que afectan el neurodesarrollo en la vida uterina, cuando hablamos de conexión nutricional, hablamos, ¿no es cierto?, de la placenta, intercambia con el feto nutrientes o factores de crecimiento y otras sustancias que regulan el crecimiento fetal. ¿No es cierto? Entonces, los ácidos grasos y el omega 3 y 6 tienen un papel importante en regular los niveles de factores neurotróficos que van a favorecer el desarrollo de la placenta. No se olviden que habíamos dicho que estas dos partes, bueno, la placenta va a ser la casa prácticamente del feto y el lugar donde donde va a recibir una serie de un medio donde el feto va a estar y va a poder recibir una serie de nutrientes, ¿no es cierto? La placenta va a venir a ser un órgano que se va a desarrollar dentro del útero solamente durante el embarazo. Y una de sus principales funciones de la placenta va a ser proporcionar la nutrición, como habíamos dicho, al bebé, y el oxígeno también les va a servir como medio de evacuación de los desechos, ¿no es cierto? Hoy por hoy se recomienda dentro de lo que es la vida intrauterina en las madres, el consumo de ácidos grasos, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos el omega? ¿O qué es lo que se les recomienda más a las madres comer? El omega normalmente se encuentra en el pescado, doctor. Exacto, es la principal fuente, ¿no es cierto?, de omega está en el pescado. Entonces, obviamente hay
comprimidos, ya ahora vienen, que vienen sintetizados para poder consumir, pero sin embargo la mejor fuente de nutrición directa está en el pescado, ¿no es cierto? En los frutos secos, en el pescado. Entonces es importante este tipo de nutrición en las futuras madres, el consumo. Y no es necesario estar embarazada para recién poder comenzar a consumir todos estos productos. Entonces, para las mujeres que algún día se convertirán en madre, entonces es necesario en una edad prenatal, o sea, antes de un embarazo, ya ir acondicionando, ¿no es cierto?, su cuerpo para todos estos cambios hormonales, porque hay hay un cambio hormonal bastante grande en las mujeres. Eh, Todo su sistema se modifica, ¿no es cierto?, para la creación de un nuevo ser. Viendo también otros factores que afectan el neurodesarrollo en la vida uterina, vamos a encontrar fuentes importantes de modificaciones epigenéticas de los genes y de los factores ambientales que pueden afectar a uno o varios genes. Por medio de la regulación epigenética se puede observar cómo es la adaptación al medio ambiente, formación de distintos fenotipos según el medio ambiente que se ha expuesto en el organismo. ¿No es cierto? Acá nos habla del tipo de información genética que vaya a aportar, o del medio donde se vaya a realizar para poder tener una correcta regulación de los fenotipos según el medio en que se encuentren. Después, seguimos viendo los factores que afectan el neurodesarrollo. Encontramos por el tema de infecciones, ¿no es cierto? Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, un niño con microcefalia, que es propio del virus del Zika, ¿no es cierto? Un tiempo aquí en Santa Cruz se dio una epidemia del virus de Zika y las mujeres embarazadas eran las que eran de mayor riesgo, ¿no? Precisamente porque se cree que a través de este virus hay un problema en la tercera semana donde el niño tiene muchas probabilidades de nacer con microcefalia, ¿no es cierto? Existe también otro tipo de infecciones, eh, por ejemplo, las infecciones sexuales de transmisión sexual, que van a traer diferentes consecuencias dentro del feto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus gonorreae, eh, hace que el niño salga con ceguera, o sea, muchas veces no en un 100%, no tampoco les dice que, que el tiempo te dio Zika y ya tu niño sí o sí está destinado a salir con microcefalia, sino que los índices son demasiado elevados si es que has atravesado por este tipo de infecciones. Igual les decía en el tipo de transmisiones sexuales que causa ceguera, ¿no es cierto? Y todo tipo de infección que pueda tener la madre va a tener una consecuencia eh, o un índice de consecuencias alto para el feto. Siguiendo también con los factores que afectan el neurodesarrollo en la vida intrauterina,
vamos a encontrar lo que es más común en nuestro medio, ¿no es cierto? El embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia produce bajo peso al nacer. Se ha estudiado el contenido del calcio y de hierro, de zinc, en las placentas de las adolescentes y en las mujeres adultas, y se ha observado que están influenciados por la edad materna, ¿no es cierto? Entonces, una mujer, una mujer tiene diferentes procesos, ¿no es cierto? Eh, Al igual que los hombres, llegan a una adolescencia, pero en las mujeres va a estar marcado por una edad fértil, ¿no es cierto? Generalmente esta edad fértil se da después de la menstruación, pero, pero es necesario, no solo involucra tener un embarazo en adolescencia, sino que la mujer tiene que estar físicamente, psicológicamente eh, preparado, ¿no es cierto? Su cuerpo ya tiene que tener todas las condiciones eh, como para poder solventar o como para poder sobrellevar este tiempo de gestación, ¿no es cierto? Hay adolescentes que ni siquiera han terminado de alcanzar la adolescencia completa y a veces quedan embarazadas, incluso no tienen ni senos para poder, las glándulas mamarias todavía no se han desarrollado completamente y ya tenemos un embarazo. Entonces, todas estas condiciones normales para la madre, para que esté apta, en otras palabras, para ya poder tener un embarazo. Esto no lo vamos a encontrar en un embarazo en adolescencia. Un recién nacido de bajo peso se le va a llamar médicamente prematuro, ¿no es cierto? Prematuro, recién nacido, vivo, menor de 37 semanas de gestación. Entonces, el recién nacido de bajo peso, cuando tiene un peso inferior a los 2.500 gramos y haya nacido a término o no, se ha señalado que existe una asociación entre el bajo peso al nacer, que serían los 2.500 gramos, y un déficit de habilidades congénitas en los niños, ¿ya? Un embarazo normalmente, para que ustedes entiendan, va a durar unas 40 semanas, ¿no es cierto? Y esto va, como les dije, va a influir en los factores de riesgo para el nacimiento prematuro. Dentro de estos antecedentes prematuros, a veces lo vamos a encontrar en los embarazos múltiples, ¿no? Cuando son mellizos, cuando son trillizos. También esta baja de peso puede traer algunas complicaciones asociadas con la inmadurez de los pulmones, ¿no es cierto? Fíjense que siempre que hay un niño prematuro, lo primero donde los doctores van a entrar en el campo de los pulmones, ¿no es cierto? Porque todavía no se ha desarrollado muy bien las funciones pulmonares. Y obviamente esto le va a ayudar para regular la temperatura corporal, la alimentación. Por eso es que a los bebés prematuros siempre los meten en incubadoras, ¿no es cierto?, para darle esa temperatura ideal que él necesita. No se olviden que viene de un medio interno donde la temperatura es mucho más elevada. Entonces, todos estos factores van a influir
¿no es cierto? Porque al ser prematuro, qué nos está diciendo? Que el peso va a ser menor porque no ha completado las 40 semanas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 37 semanas, no ha completado, entonces obviamente por ende el peso va a ser menor, la función de órganos importantes como los pulmones no va a estar totalmente desarrollado, y otro importante también va a ser la temperatura corporal, ¿ya? Viendo también consecuencias sobre el recién nacido de bajo peso o los prematuros. ¿Recuerdan cuando hablamos recién nacido de bajo peso? Vamos a referirnos a un niño prematuro, ¿no es cierto? Muy bien. Se ha referido que los prematuros extremos son los de 28 semanas, muestran pobre desarrollo cognitivo. La comunicación y función motora. Esperemos un segundo. Muy bien. Habíamos dicho que se ha referido, cuando hablamos de nutrición, se ha referido que los prematuros extremos van a ser los de 28 semanas y que estos van a mostrar un pobre desarrollo cognitivo. Doctor, ¿No es una cierto? pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con desarrollo cognitivo? Al movimiento que van a tener, ¿no es cierto? Al movimiento que van a tener los niños. Esta comunicación y fundación motora, cuando hablamos de motora, refiere al movimiento que van a tener ellos. Van a tener un bajo nivel de movimientos o van a tener alguna dificultad motora, ¿ya? A esto nos referimos a cognitivo, comunicación, a la función motora, a los movimientos que van a tener, ¿ya? Entonces, a la función motora, comparados con niños nacidos en el término correcto. Esta va a ser cuando estamos hablando, habla de un caso extremo de 28 semanas, ¿no es cierto? Y que va a tener uno de los problemas principales, va a ser el desarrollo cognitivo y la comunicación y función motora, comparado con los niños nacidos en un término normal. Al ser estudiados por la resonancia magnética nuclear, los prematuros extremos tienen reducción de la materia gris del cerebro, integrada principalmente por los cuerpos neuronales y otras células. Otra consecuencia de esta va a ser la reducción de la materia gris
en el cerebro, ¿no es cierto? El organismo, Dios ha creado al organismo para que sea exacto, ¿no es cierto? Para que funcione de una manera correcta, en el tiempo correcto. Estamos hablando de 40 semanas y aquí vemos una reducción hacia 28 semanas, entonces necesariamente va a presentar complicaciones como esta, ¿no? Como el desarrollo, el pobre desarrollo cognitivo y la reducción de materia gris. Los prematuros entre 22 y 32 semanas de gestación tienen un mayor riesgo de presentar problemas de conducta, déficit de atención, hiperactividad, trastornos emocionales y problemas con los compañeritos. ¿Han escuchado ustedes que los 7 vecinos dicen que son más inteligentes o no? Es verdad, profe. Mi papá es así. Sí, sí, doctor. Yo tengo un primito que tiene 5 años y está en tercero de primaria, creo. Hizo para saltar de curso. Es súper inteligente. Entonces, todos estos factores eh, influyen, ¿no es cierto? Influyen en el desarrollo, el tiempo, el tiempo, el tiempo correcto, como les dije, hablábamos de 40 semanas, y si no se cumplen todos estos procesos, tienen pues complicaciones, ¿no? Acá nos dicen que van a tener con otro tipo de conductas, es verdad que se ha visto que muestran un nivel intelectual un poco más elevado, pero también muestran conductas inadecuadas, digamos, ¿no? Emocionales, a veces problemas con sus mismos compañeros, digamos. Entonces, no todo es como ustedes lo dicen, digamos. Bueno, hablando de prematuros, también vemos los programas de estimulación temprana han sido implementados en los niños prematuros y de bajo peso al nacer, los cuales están en riesgo de trastornos del neurodesarrollo. Estos programas se dirigen a niños o padres o en ambos casos. Como les decía, hay también, hoy por hoy hay funciones políticas que van a brindarles el soporte a los padres o a la madre, porque hay también muchas madres solteras, digamos, ¿no? Las muchachas que no escogen bien el padre de sus hijos, pues lamentablemente también les va a tocar a ellas solas, ¿no? Ver todo el tema de la gestación. Entonces hay políticas públicas dentro del gobierno que se van a encargar de la estimulación temprana, ¿no es cierto? Para ayudarles a paliar el tema en niños prematuros. Entonces le brindan un seguro, les brindan psicólogos, puede ser a ambos padres o uno solo. La neuroplasticidad activada durante el aprendizaje ocurre en la formación de nuevas sinapsis, ¿no? Ya habíamos hablado de que era sinapsis, ¿no es cierto? Y la sinapsis mayor se fortalece en la sinapsis y las formaciones de neuronas. Las células fagocitarias, la microglia, que habíamos dicho, que recuerdan que ayer, el día sábado, hablábamos que son las que le prestan el soporte a las neuronas, controlan además procesos como la regulación de la muerte celular, que a esto también le habíamos dicho que iba a tener un término llamado apoptosis, ¿no es cierto?
La signática, eliminación de la signasis y ineficiente en la maduración signática. Entonces, cuando hablamos de dentro de la vida intrauterina de las células fagocitarias como la microlia, que van a controlar además procesos como la regulación de la muerte celular programada, llamado también apoptosis, y la signática, que va a hacer la eliminación de la signasis o de células ineficientes en la maduración signática. La inteligencia de un feto se va a desarrollar, de un niño, la inteligencia de un niño se va a desarrollar en los brazos de las personas amables y cariñosas, ¿no es cierto? Siempre se dice que un niño es como un papel en blanco, entonces todo este tipo de afectos, todo este tipo de conductas hacia el niño, en los primeros años van a definir la personalidad de él, ¿no es cierto? Si a ese niño se le inculca valores, si a ese niño se les da cariño, se le da un buen trato, entonces van a desarrollar una inteligencia, ¿no es cierto? La inteligencia se va a desarrollar en los brazos de las personas amables y cariñosas. Tenemos principales factores externos, ambientales, que intervienen en el neurodesarrollo en la primera infancia. Va a ser clave para el desarrollo en el niño, las horas de sueño, ¿cierto? Según la edad. En los niños que están en edad de formación, en edad de crecimiento, existe una glándula llamada glándula pituitaria que va a regular el crecimiento, ¿no es cierto? Es una hormona que regula el crecimiento, entonces es necesario que ellos tengan, que se acuesten temprano, que tengan un adecuado descanso para que ellos puedan regenerar todos sus órganos que están en crecimiento, y esto es importante, ¿no? Las horas de sueño que él pueda tener. Después, la actividad física también. La actividad física, es verdad que los niños no van a ir a correr una maratón, ¿no es cierto? Pero dentro de la pedagogía que estos puedan tener, o dentro de los cuidados que puedan tener, incluye una actividad física, los juegos, ¿no? Los juegos, el gatear, el utilizar algunos juegos manuales, también está comprendido como actividad física. Un aprendizaje de calidad, estimulaciones tempranas hacia lo correcto, a las estimulaciones motoras, estimulaciones cerebrales, estimulaciones a agarrar un libro, poder irles graficando, poder irles narrando, entonces para que ellos tengan una estimulación temprana de aprendizaje. Después también la nutrición va a ser esencial. La alimentación va a ser que tenga una correcta alimentación, ¿no? Balanceada según la edad del niño. También el sistema de asistencia sanitaria adecuado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistema de asistencia sanitaria, nos referimos a que el niño pues tenga todas sus vacunas, que tenga sus controles, que tenga una supervisión médica desde el alumbramiento hasta, habíamos dicho que la edad era entre los 6 y los 8 años, ¿no es cierto? Que ya terminaba en la niñez. Entonces, cuando hablamos de sistema de asistencia nos referimos a esto que les acabo de mencionar. Después la salud ambiental, el medio en el que él se encuentra, que sea un ambiente sano, un ambiente bueno, ¿no? Donde él se pueda desarrollar. Y también tenemos la escolaridad, el nivel económico de los padres.
¿cierto? Cuando está el niño también en edad escolar es necesario y es obligatorio que él pueda asistir al sistema de aprendizaje mediante la escuela. Hablando también eh, de horas de sueño adecuadas para consolidar la memoria. Los horarios de sueño entre un mes y los 3 meses de vida, los niños duermen alrededor de 15 horas diarias como promedio, ¿no es cierto? Aquí en el grupo creo que hay algunos de 3 meses también, ¿o no? Que duermen 15 horas diarias. Yo, profe. Yo. Solo 8 horas nomás. 8 horas, eso es lo correcto, ¿no? Para una persona adulta. Es el tiempo necesario para la regeneración de tejidos, de órganos, de todo. Habíamos dicho que entre el primer mes y los 3 meses de vida, los niños duermen alrededor de 15 horas diarias como un promedio. Después va descendiendo hasta 12 horas y a los 3 años por lo regular duermen una siesta en el día y entre los 5 y 6 años de edad el sueño debe ser de 10 horas en la noche. Y a veces se recomienda una siesta dependiendo las necesidades del niño. Eso va a depender de si el niño es muy hiperactivo o si es muy tranquilo, va a depender de que pueda hacer una siesta y pueda descansar un poco, ¿no? Y ya ustedes saben que en la edad del adulto es 8 horas, como mínimo. La actividad física se debe tener un estado nutricional adecuado. Aquí vamos a parar un poco, aprovechen, vamos a hacer un break para que desayunen y los que no desayunen, pues hagan lo que mejor les parece, pero vamos a parar un poco y de ahí continuamos y después de terminar vamos a hacer un cuestionario, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Ya, Lisa. Está bien. Sí, Ok, Ya, sí. un break de 15 minutitos y volvemos, ¿ok? pues. Recording in progress.
Más podemos responsabilizar a una persona por nuestra propia felicidad.
Bien, jóvenes, continuemos entonces, por favor. Habíamos quedado en horas de sueño adecuadas para consolidar la memoria, ¿no es cierto? La falta de horas de sueño puede afectar a la capacidad de aprendizaje y la habilidad de formar nuevas memorias. Los horarios de sueño entre el mes y los 3 meses de vida, los niños duermen alrededor de 15 horas diarias, esto ya habíamos visto. 5 años de edad, sí. Se debe tener un estado nutricional, la actividad física se debe tener un estado nutricional alrededor para tener una actividad física normal, la cual beneficia el desarrollo cerebral. Es conocido que el ejercicio físico va a favorecer la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual influye positivamente en el adecuado desarrollo del cerebro. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando todo? Sí. Sí. Ok. El juego cumple un papel fundamental en el neurodesarrollo. Las capacidades como la efectividad, la motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad se activan y estimulan en el momento en el que el pequeño juega. Todas estas, mejor dicho, grandes actividades se van a desarrollar con algo tan simple como el juego en los niños, ¿no es cierto? Juegos didácticos, juegos manuales, juegos en conjunto. Todas estas actividades se van a desarrollar mediante el juego. Aprendizaje. La Convención de los Derechos del Niño, del artículo 28, en el derecho de la educación, dice que una educación adecuada aumenta las capacidades cognitivas del niño y ayuda a su desarrollo integral. Aquí cuando habla sobre el aprendizaje y sobre cómo deben tener diferentes capacidades cognitivas, como ya les habíamos dicho, va a ser la capacidad de poder pensar y razonar, ¿no? Hace rato su compañera preguntó y nos preguntó sobre las funciones cognitivas. Entonces, dentro de los bebés prematuros estaba que iban a tener una deficiencia de las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, dentro de esas complicaciones de un bebé prematuro iba a estar la dificultad para ese niño poder aprender, la dificultad para hacer los movimientos motores, dificultad para poder hablar, todas estas consecuencias iban a ser a raíz de un niño prematuro, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, aumenta la capacidad, una educación adecuada va a aumentar la capacidad cognitiva en los niños y en las niñas y ayuda al desarrollo integral. Quiere decir que esto nos va a ayudar a que el niño pueda tener mejor capacidad de razonamiento, mejor capacidad de desenvolverse para pensar él, ¿no? A esto se va a referir. Debe iniciarse desde la primera infancia. El aprendizaje de los niños es importante tener en cuenta factores como el medio ambiente en el cual se desarrolla el niño y la calidad de aprendizaje que recibe por los educadores. Entonces vamos a ver que también es importante tomar diferentes factores, por ejemplo el medio ambiente, que va a ser clave para el poder desarrollar un niño de calidad en el aprendizaje, ¿no es cierto? Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta,
los lugares donde las guarderías o los lugares donde recién los niños empiezan a ir a tomar sus primeras clases o donde van y les enseñan cómo cepillarse, cómo poder alimentarse. Cuando los padres trabajan mucho, hoy por hoy se ha visto eso, igual está muy de moda que los llevan a sus niños bien pequeños a guarderías o a niditos o este tipo de lugares, ¿no es cierto?, donde acogen a los niños y se les da, se les brinda una educación, se les brinda ejercicio y todas esas cosas. Ustedes fíjense que ese ambiente donde ellos van, o si ustedes han podido ir a dejar a su sobrino, porque no creo que haya madres todavía aquí en el grupo, ¿no? ¿Hay madres aquí o no? ¿Sí? Ah, bueno, para que vean que cuando han ido a dejar a sus hijos o a sus madres, digo, a sus hijos o a sus sobrinos, han podido ver que en esos ambientes son ambientes diseñados específicamente para albergar a los niños, ¿no es cierto? Donde hay colores que van a llamar su atención, donde hay un medio cálido, donde hay un medio de dibujos, de mesas de trabajo. A esto se refiere, ¿no es cierto? Cuando habla de factores como el medio ambiente. Después tenemos también el aprendizaje emocional. La información que recibe el cerebro inicialmente llega al hipocampo o a las alas amigdalinas cerebrales, ¿ya? La información que recibe el cerebro inicialmente llega al hipocampo o a las alas amígdalas, ¿cómo? O a las alas amígdalas cerebrales, en caso que la información tenga componentes emocionales. Ambas estructuras en el lóbulo temporal para después permitir el acceso al cerebro racional de esta información, en especial a la corteza prefrontal, donde se almacena como la memoria a largo plazo. Habíamos hablado también dentro del sistema nervioso que existían, y imagino que también lo han leído, existían los lóbulos, algunos lóbulos en la cabeza, lóbulos frontales, lóbulos parietales, donde se almacenaban algunas emociones en las personas, ¿no es cierto? Cuando hablamos del hipocampo, nos referimos a que es una estructura cerebral que va a estar formada así como tipos caballitos de mar, para que ustedes me puedan entender, y que van a formar parte del sistema límbico, que lo vamos a ver, el sistema límbico lo vamos a ver más adelante, y que se va a ubicar siempre en el lóbulo temporal, ¿ya? Y también es como un derivado del hipotálamo. ¿Entendieron o no? Hola. Sí. Muy bien. Sí, Muy sí, bien. Lisa. Entonces, vemos hace rato hablamos de la educación de los preescolares, ¿no? Atendiéndola con una atención aprendizaje emocional. Va a ser fundamental también para el aprendizaje el aprendizaje emocional. Va a ser importante porque va a hacer el desarrollo de las competencias, ¿no? Las competencias emocionales, que van a ser un conjunto de destrezas que ellos van a poder adquirir para poder expresarse mejor o para poder tener una mejor conducta, una conducta más apropiada, ¿ya? Entonces, es importante esto del aprendizaje emocional.
La socialización de un proceso de interacción entre el niño y su entorno se le transmite a la cultura de la acumulada a lo largo del desarrollo de la especie. Valores, normas, costumbres, asignación de papeles, enseñanza del lenguaje, destreza y contenidos escolares y todo aquello del grupo social ha ido acumulando a través de nuestra historia. Los agentes sociales encargados de esta transmisión son la familia, en primer lugar, que es el medio más pronto que va a tener el niño, y después va a tener a los educadores, o sea, a los centros infantiles, a los niditos, a las guarderías, y los medios de comunicación social también van a influir en ello, y otros instrumentos como juegos y los cuentos. Es indispensable para el adecuado desarrollo del cerebro del niño durante la infancia temprana los circuitos de la corteza cerebral poseen un estado de alta neuroplasticidad. No solo se trata de reforzar, por ejemplo, aspectos cognitivos o del lenguaje o de estimulación temprana, también deben abarcar las demás áreas motoras o sensoriales social del desarrollo del niño. Entonces aquí estamos viendo un conjunto de cosas que van a reforzar, por ejemplo, habíamos hecho efectos de aprendizaje, de lenguaje, de la estimulación temprana, también debe abarcar las demás áreas motoras. Motoras, recuerden que hablamos de los movimientos y de lo sensorial y de lo social en el desarrollo del niño. Cuando hablamos de neuroplasticidad, hablamos también de la plasticidad cerebral, que va a ser el proceso de aprendizaje neurobiológico, ¿no? Consiste en que tiene el cerebro para recuperar o reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Ya, cuando hablamos de neuroplasticidad, que tiene la capacidad de poder el cerebro adaptarse o reestructurarse para diferentes situaciones. Después vimos también estimulación temprana. Vamos a encontrar ellos habilidades motoras, habilidad motora gruesa, cuando se refiere a cuando pueden hacer desarrollos corporales grandes, digamos, ¿no? Como subirse a un parque, colgarse, todo. Después habilidades motoras finas, cuando tienen la capacidad de con los deditos a armar un rompecabezas, armar cosas pequeñas. Y la estimulación sensorial, cuando a través de tocar o a través de poder ver o oler algunas cosas, pueden ellos también tener la capacidad de aprendizaje. Estas son las estimulaciones tempranas. Los primeros años de vida, donde existen un periodo crítico en la vida de los niños, son muy importantes en la intervención temprana. Nutrición del cerebro en la primera infancia. Lactancia materna. El cerebro de los niños requiere de determinados neurotransmisores para cumplir con funciones esenciales como la neurotransmisión y la neurogénesis.
el alimento más completo y rico en todos los aspectos es la leche materna, ¿no es cierto? Para un niño no va a existir absolutamente nada mejor que la leche materna, que contiene un sinfín de nutrientes que le van a ayudar y que también va a formar, va a ayudar en la formación de su sistema inmunológico en un futuro en el niño. Entonces es muy importante el complemento alimentario de la leche materna en los niños, ¿no es cierto? Aquí también vemos, los niños requieren determinar, cumplir funciones esenciales como la neurotransmisión y la neurogénesis. Cuando hablamos de neurogénesis ya habíamos dicho que nos referíamos a un proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madre, ¿ya? Los ácidos grasos, el omega 3 y 6 que ya habíamos mencionado, encontrados en ellas, son ideales para el desarrollo del sistema nervioso central. La disminución de omega 3 en el cerebro conduce a la disminución de la neuroplasticidad y ya habíamos visto también qué significa la neuroplasticidad, la capacidad de adaptarse a diferentes funciones, ¿no es cierto? A la neuroplasticidad y por ello la alteración del aprendizaje, de la memoria y también se asocia a los trastornos de la función visual, ¿no? Que o sea, hasta ahí nos va a ayudar también en la función visual. Nutrientes en la leche materna. Micronutrientes, vitaminas y minerales. Todo esto vamos a encontrar dentro de la leche materna. El contenido en vitaminas, minerales de la leche materna cubre los requerimientos del lactante hasta los 6 meses. Sus valores van a depender del aporte que recibe la madre. Posee gran biodisponibilidad para el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc. O sea, la leche materna aporta todos los nutrientes que deben necesitar, digamos, ¿no? Que va a necesitar el niño para su correcto desarrollo. ¿Se han dado cuenta que a los bebés no es, o sea, sí algunas mamás les dan unas gotitas de agua, pero no es necesario, digamos, que ellos beban agua, ¿no es cierto? Porque al beber la leche materna va a estar formada esta leche por un 88, casi un 90% es agua. Entonces, es por esto que los bebés no van a necesitar adicionalmente de agua, al menos en países muy cálidos, digamos, en lugares muy calientes como Santa Cruz, ahí a veces las mamás les dan unas gotitas de agua, ¿no es cierto? Promover la cultura de la lactancia materna en el contexto laboral. Se debe establecer leyes que faciliten la lactancia materna en las mujeres trabajadoras. Se debe crear espacios y condiciones apropiadas para lactar en los centros laborales. Entonces, hoy por hoy hay en nuestra ciudad hay leyes que salvaguardan, digamos, a las mujeres que están en periodos de lactancia, ¿no es cierto? Hay leyes donde les faculta el derecho de poder llegar horas más tarde al trabajo, donde les dan un horario especial de lactancia donde pueden alimentar a sus niños. Esto
estas leyes son vigentes en la ciudad, ¿no es cierto? En todas las instituciones públicas y privadas tienen por lo menos en las públicas, tienen la necesidad de poderles brindar a todas las personas que están en lactancia, de acomodar sus horarios y de poder brindar el horario de lactancia. Iniciativa de ley para protección y promoción de la lactancia materna del Estado. De nuevo, bueno, esto no, esto es de México, pero es más o menos como se lo he explicado anteriormente, ¿no? Nutrición y cerebro en la primera infancia. El cerebro va a estar formado por elementos presentes en la dieta. Entre ellos encontramos a los macronutrientes, que van a ser los hidratos de carbono, grasas y proteínas, y los micronutrientes, que van a ser las vitaminas y los minerales. Es necesario una alimentación balanceada que aporte a los neuronutrientes necesarios para el neurodesarrollo normal. El sistema de asistencia de salud adecuado. La Convención de los Derechos de los Niños o Niñas del artículo 24 en el derecho de la salud y la atención médica, es importante diferenciar los cuidados que debe darse a los niños o niñas sanos que solo sufren enfermedades menores, ocasionalmente de aquellos que poseen factores de riesgo para el neurodesarrollo y los que necesitan cuidados especiales de atención por daños del sistema nervioso. Papel de la familia en el neurodesarrollo, la escolaridad, nivel económico de los padres. El papel que desempeña va a ser muy fundamental. La supervivencia y desarrollo físico, psicológico dependen totalmente del cuidado familiar, sobre todo la primera etapa de la vida. La madre, habíamos hablado, ¿se acuerdan del neurodesarrollo? El neurodesarrollo se da a través del proceso dinámico de la interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Ya habíamos hablado anteriormente de eso. La madre, el padre y otros miembros de la familia son intermediarios entre el medio ambiente y el niño. La experiencia más importante durante los primeros años de vida es la calidad del entorno afectivo y fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional en un ambiente protector. Va a posibilitar el desarrollo de vínculos afectivos de calidad. Entonces habíamos dicho que el primer lugar de aprendizaje va a ser la casa, ¿no? Y el medio, la casa, la familia y el medio donde van a pasar sus primeros días de aprendizaje los niños. Entonces va a ser fundamental la familia y la casa, el medio ambiente donde ellos se rodeen, para que ellos también puedan tener después lazos afectivos o lazos de calidad con las otras personas. Un medio poco propio para el futuro del neurodesarrollo de los recién nacidos es la familia cuyos ingresos económicos y poco nivel de escolaridad no le permiten atender a los hijos en forma adecuada. Entonces, aquí podemos ver que en algunos casos los padres no tienen las condiciones económicas y debido a que trabajan
padre y madre toca trabajar, entonces los niños quedan un poco descuidados, o a veces no descuidados, sino que a veces no tienen el tiempo necesario para poderles brindar esa seguridad emocional o esa seguridad afectiva, teniendo después complicaciones futuras en el comportamiento de estos niños. Hablando también, ¿están ahí? ¿Siguen ahí o no? Sí. Sí, listen. Los escucho muy calladitos. Es que está lloviendo. Estamos atentos. Ah, ya está bien, me alegra. Nutrición, dígame. Los bebés, ¿hasta cuántos meses toman lactancia de su madre? ¿Hasta los cuántos meses se puede tomar la lactancia? ¿Hasta la leche materna me refiere o la leche? Sí, la leche materna, digamos. Mira, Creo que ahí decía 6 meses. Ahí. Es hasta los 6 meses. Sí, hay muchos, hay conceptos de varios doctores, ¿no es cierto? Antiguamente las madres le daban hasta los 2 años, le daban a sus hijos, digamos, ¿no? En tiempos antiguos o tiempos hacia atrás, había madres que le daban hasta los 2 años la leche materna a sus niños. Pero hoy por hoy se ha comprobado que a partir de los 6 meses no tiene ningún contenido nutricional esta leche, ¿no es cierto? Entonces, la edad correcta para una madre destetar al niño es a partir de los 6 meses. Obviamente, como le digo, también hay conceptos muy encontrados, digamos, no hay otros doctores que dicen por lo menos 1 año, digamos, 1 año, pero hoy por hoy estudios han demostrado que la leche materna debe darse solamente hasta los 6 meses, ¿ya? Después ya el niño tiene que empezar a experimentar diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de nutrición. Pero si les llegaran a preguntar en su examen, 6 meses. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. Nutrición del cerebro en la primera infancia. En la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, en el 2015 señalaron que las prioridades de las organizaciones para los próximos años será en particular la erradicación del hambre, elevar los niveles de nutrición y hacer frente al cambio climático. La seguridad alimentaria en el cambio climático tiene 2 caras, ¿no?, de la misma moneda. Los vínculos entre el impacto del cambio climático y de la seguridad alimentaria son innegables. Aquí nos habla de la seguridad alimentaria a nivel mundial, de una manera general, no solo hacia los niños, sino hacia todas las personas. Nutrición del cerebro en la primera infancia y desnutrición. La capacidad de aprendizaje está disminuida en el déficit de neuronutrientes. En los primeros años de la vida puede llevar a la disminución del crecimiento, del desarrollo psicomotor y de la capacidad de aprendizaje, ¿ya? Después vamos a ver deficientes de micronutrientes, ¿no es cierto? Los neuronutrientes son los que van a proporcionar bloques de construcción que van a jugar un papel fundamental en el desarrollo del crecimiento cerebral. Entonces, cuando hablamos de neuronutrientes,
hablamos de bloques que van a jugar un papel fundamental en el crecimiento cerebral. El déficit de hierro, por ejemplo, va a ser un problema nutricional más frecuente en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Afecta a la mitad de los niños en los países en vías de desarrollo. Es un nutriente especial para los humanos. Su disminución afecta en el desarrollo y el funcionamiento cerebral y afecta la capacidad de memoria y de concentración. Si les llegaran a preguntar entonces en qué afecta las deficiencias del hierro, aquí tienen su respuesta, ¿ya? Después vamos a ver también el zinc. El zinc va a intervenir en la neurogénesis, ya habíamos visto que es neurogénesis, formación de neuronas, en la migración neuronal y en la formación de la sinapsis, también habíamos visto la sinapsis, y que van a estar involucradas en la síntesis y liberación de neurotransmisores cerebrales. Desarrollo del cerebro en el desnutrido. Los niños que sufren desnutrición grave pueden presentar reducción del número de neuronas cerebrales y de las sinapsis neuronales en contactos neuronales, ¿ya? Entonces vamos a ver que los niños que sufren de esta desnutrición, su principal problema va a ser presentar una reducción del número de neuronas cerebrales, ya que no han podido hacer esta unión mediante la sinapsis, ¿no es cierto? No han podido crear nuevas células. Va a ser una de sus principales problemas para los niños con desnutrición. Luego también vemos al otro extremo cuando hablamos de obesidad y de trastornos cognitivos. Los niños obesos pueden presentar un pobre desarrollo escolar, al parecer por disminución de la atención, memoria, debido posiblemente a una frecuente asociación con la diferencia de vitaminas y minerales. Hierro, zinc, vitamina B12, vitamina D, vitamina A y vitamina E. Estos trastornos psicológicos disminuyen la actividad física y otros factores, ¿ya? Fíjense que otra vez interviene acá en la obesidad, disminuye otra vez por la obesidad disminuyen los trastornos cognitivos, o sea, los trastornos de aprendizaje, ¿ya? El maltrato infantil. Cuando hablamos del maltrato infantil, nos referimos a la Convención de los Derechos de los Niños o Niñas en el artículo 19, el derecho a ser protegidos contra el maltrato, ¿no? A nivel mundial existen derechos que los niños tienen, y dentro de las leyes también están ellos amparados, ¿no es cierto? Están amparados, nadie tiene el derecho, ni los padres mismos, de maltratar a sus hijos o de no brindarles la educación correspondiente. Y entonces hemos visto que ellos también tienen clase ahorita, ¿o no? Hola, hola. Sí. Sí, tenemos Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, Lice. Nos toca química. ¿Tienen otra clase ahorita? Sí. Nos toca química. No los escucho. Nos toca química. Toca química, doctor.
Química. ¿A las 10 tienen química? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a quedar. A ver, espérenme un segundo. Espérenme un segundo, por favor. Está ocupado, doctor. ¿Ah? Sigue compartiendo pantalla. Ya, ok, ahorita salimos. Espérenme un segundo, por favor. Si tienen clase, como ya son las 10:05, a las 10 es su próxima clase, ¿no? Sí, bro. Entonces vamos a quedar aquí, ya mañana continuamos, ¿ya? Ya dice. Está bien, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana, se cuidan, estudien, por favor, repasen. Pase Repasen, la diapositiva. ¿No tienen esta diapositiva? No. Ya, No, entonces, doctor. No son diapositivas, solo el avance nomás de que estaba leyendo que Ah, ya. mandó Pulpo. Creo que lo pasé. ya, entonces, ¿sabe qué? Sí. Que me escriba su compañera y ya yo se las paso este avance, ¿ya? Está bien, Lice. Ya, bueno, que nos vemos el día de mañana. Se cuidan, chicos, y estudien, repasen. Chau, chau. Listo, Lice. Hasta luego, dicen. Contéstele. Chau, chau. Recording stopped.
No sé si te contaba, estoy en clase